terror fue en la escuela, un martes en la tarde. Tenía 13 años. Mi mamá se atrasó para ir por mí. Así que me quedé esperando sola. Ya casi no había nadie. Solo quedaban los de talleres y algunos profes. Como hacía mucho calor, decidí meterme a la biblioteca, porque ahí siempre hace fresquito. Además, está al fondo del pasillo y casi nadie va a esa hora. El encargado, Don Hugo, estaba en su escritorio como siempre, leyendo un libro. Apenas me miró. Es bien callado, caminé entre los estantes, buscando algo de misterio o suspenso. Me gusta leer cosas así, y ahí fue cuando empecé a sentir raro. Escuché pasos, suavecitos, como si alguien más estuviera ahí. Me asomé, pero no vi a nadie. Luego vi que había varios libros salidos, como mal puestos, pero cuando me acerqué, estaban bien. Fue como si lo hubiera imaginado. Seguí caminando. En la pared del fondo hay un espejo grandote, de esos antiguos con marco de madera. Me miré un segundo, pero entonces la vi, una niña parada entre los estantes del fondo, vestida de uniforme, con el cabello largo. Me di la vuelta de inmediato, pero no había nadie. Me quedé paralizada. Miré otra vez el espejo. Ya no estaba. Fui al escritorio de Don Hugo, pero no estaba ahí, ni su libro. Nada. Intenté salir, pero no encontraba la puerta. Juro que había entrado por un pasillo, pero ahora había 3, como si la biblioteca se hubiera hecho más grande. La luz empezó a apagarse, sección por sección. Me fui alejando del fondo, pero todo se sentía igual. Y cada vez que pasaba frente a un espejo, porque había más ahora, como si se hubieran duplicado, la niña estaba más cerca, primero a lo lejos, luego a un lado, hasta que, en uno, la vi justo detrás de mí. Quise gritar, pero no me salió la voz. Me tapé los oídos, cerré los ojos, y ahí fue cuando escuché algo. No un grito, era como si alguien murmurara mi nombre. Corrí, choqué con estantes, tiré libros, pero al final encontré la salida. Era de noche. El colegio estaba casi vacío. Mi mamá estaba en la entrada, con cara de susto. Me abrazó fuerte. Me preguntó dónde me había metido. Dijo que me había estado buscando por más de 1 hora, pero para mí no habían pasado ni 20 minutos. Le conté lo del espejo, lo de la niña. Volvimos a la biblioteca con un auxiliar del colegio. Don Hugo no estaba. Dijeron que ya se había ido temprano ese día, y lo más raro fue el espejo. Cuando lo busqué con la mirada, ahí estaba, pero esta vez no me reflejaba. Yo estaba de pie frente a él y no salía nada. Desde ese día, evito pasar por la biblioteca, y cuando me obligan a entrar con mi curso, no me acerco al fondo, porque ese espejo sigue ahí, y aunque los demás se vean normalmente, yo no. Siguiente historia. Esto pasó cuando tenía 11 años. En ese tiempo vivía con mi mamá en una casa chiquita, pero con un patio bien grande atrás. Estábamos en un barrio tranquilo, de esos donde todos se conocen, y como no había tanto peligro, mi mamá a veces me dejaba solita un rato si tenía que salir al súper o al banco. Siempre me decía lo mismo: no le abras a nadie, cierra bien y no contestes si tocan. Yo ya estaba acostumbrada. Esa tarde estaba haciendo la tarea de español en la mesa de la cocina. Tenía música bajita en el celular y un vasito de leche con galletas. Todo normal, pero como a la media hora, escuché que alguien decía mi nombre desde afuera. Era una voz de mujer. Primero pensé que lo imaginé, pero luego volvió a sonar. Ari, Ari, ¿estás ahí? Me paré con cuidado y fui a asomarme por la ventana, que da al patio, y sí, había una señora parada junto al portón. No la conocía. Tenía el cabello muy negro y largo, y una sonrisa rara, como si estuviera forzada. Me saludó con la mano y me dijo: soy amiga de tu mamá. Vine por una cosa que me encargó. Ahí fue cuando se me encendieron las alertas, porque mi mamá no me había dicho nada. Le respondí que no podía abrirle, que no sabía de qué hablaba, pero ella no se fue, se quedó ahí, parada, y me empezó a decir cosas muy exactas. Que yo iba a la escuela 14, que mi mamá trabajaba en una tienda, que antes teníamos un perrito llamado Toby que ya se había muerto. Eso fue lo que más me asustó. ¿Cómo sabía eso? Me dijo: tu mamá seguro se le olvidó decirte. Solo, pásame la bolsa blanca que dejó junto a la puerta. Ya me voy, no te preocupes. Me alejé corriendo de la ventana. Quería marcarle a mi mamá, pero no tenía señal, ni wifi, nada. El celular no servía. Me empecé a paniquear. Sentía que no podía ni respirar bien. Fui a asomarme de nuevo y ya no estaba en el portón. Pensé que se había ido, pero entonces escuché un crujido en el patio de atrás. Me fui despacito hacia la otra ventana. Me temblaban las piernas, y ahí la vi. Estaba adentro del patio. Había entrado por el hueco del muro del vecino, el que da con nuestro patio trasero. Tenía la misma sonrisa rara, pero ya no me hablaba. Solo caminaba lento, mirando para todos lados como si buscara algo, o a alguien. Se me fue el alma al suelo. Salí corriendo al baño y cerré con seguro. Me tapé la boca para no gritar. Escuché cómo abría despacio la puerta de la cocina y entraba. Sus pasos sonaban clarito. Ari, ya vine por lo mío, decía con voz suave. Caminaba por el pasillo, acercándose. Yo estaba llorando en silencio. No sabía si rezar o gritar. Pensé que ya no iba a salir de ahí, pero justo cuando escuché que tocaba la puerta del baño,
se oyó otro grito. Uno muy fuerte, el de mi mamá. Ella había llegado justo a tiempo. Empezó a gritarle que se saliera, que ya venía la policía. La señora corrió hacia la puerta y se fue por el mismo hueco por donde entró. Mi mamá me abrazó y llamó al 911. Llegaron súper rápido. La agarraron a unas cuadras, intentando meterse a otra casa. Después supimos que no era su primera vez, que se hacía pasar por amiga de los papás para que los niños le abrieran, y a veces no los encontraban a tiempo. Desde ese día, mi mamá nunca volvió a dejarme sola, y yo todavía me pongo nerviosa cuando escucho que alguien dice mi nombre desde afuera. Siguiente historia. Mientras hacía tarea en mi cuarto, me puse a buscar un audio viejo que me había mandado mi prima para repasar ciencias. Tenía 13 años. Era de noche. Estaba sola en mi pieza con los audífonos puestos y el celular en la mano. Cuando abrí WhatsApp, vi una conversación que no tenía nombre, ni contacto, ni foto, nada. Solo un mensaje, un audio. Lo raro es que tenía como hora de envío las 11:42 p.m, pero todavía eran las 10:56. Pensé que era un error, o que alguien me había agregado sin nombre. Le di play y lo que escuché me hizo soltar el celular. Era mi voz, pero no hablando normal. Estaba llorando, gritando bajito, como si tratara de pedir ayuda sin hacer ruido, y al fondo se escuchaban ruidos, como si alguien arrastrara algo. Luego un golpe. Me puse a temblar. Cerré todo y apagué el celular. Me fui a sentar en la cama, sin decir nada. Pasaron los minutos. No sabía si contárselo a alguien. A las 11:42 exactas, lo escuché. El mismo golpe. Desde el pasillo de mi casa, me paré de un brinco. Fui a cerrar la puerta de mi cuarto y me atrincheré con la silla. No quería mirar por la rendija. Solo me quedé ahí, sentada, abrazando las piernas. Y entonces el celular que yo había apagado volvió a encenderse solo. Del mismo audio se reprodujo. Pero esta vez, al final, se escuchó otra voz. No era la mía. Una voz grave, como apagada. Dijo, ya la vi. Tocaba la pantalla para apagarlo, pero el celular no reaccionaba. Como si estuviera muerto, y aún así, el audio seguía sonando. Cerré los ojos. Me tapé los oídos. Me metí bajo la cobija. No dormí nada esa noche. Al día siguiente, borré la conversación. La bloqueé. Reinicié el celular. Pero la siguiente noche volvió otra vez. El mismo número sin nombre. Otro audio. De esta vez era yo, diciendo, no abras la puerta. No abras la puerta, y al fondo, pasos. Desde entonces, cada vez que abro WhatsApp, hay un audio nuevo, todos con mi voz, todos grabados en el futuro, todos mostrando algo que todavía no pasa, pero que cada vez está más cerca. Siguiente historia. Como todos los sábados, fui con mi mamá al súper en la tarde. Ella se fue al área de verduras y yo me quedé en el pasillo de juguetes viendo muñecas y rompecabezas. Me dijo, no te muevas, regreso en 5 minutos. Yo estaba feliz, porque habían traído una muñeca que quería desde hace meses. Mientras veía precios, noté por el rabillo del ojo a un hombre con gorra en el pasillo de enfrente. No traía carrito ni canasta. Pensé que esperaba a alguien. Me hice a un lado para que pasara una señora, y cuando volví a ver los juguetes, él ya estaba más cerca. No miraba nada de la tienda. Me estaba viendo a mí. Me dio cosa. Agarré otra caja y fingí que leía atrás. Decidí moverme al pasillo de pelotas, justo al lado. Caminé normal, pero sentía el corazón acelerado. Me agaché para ver una pelota azul y, cuando levanté la vista, ahí estaba otra vez, fingiendo ver cuerdas para saltar. No vi a ningún empleado cerca. Pensé en ir directo con mi mamá, pero el área de verduras estaba lejos. Si corría, seguro lo notaba. Me acerqué a un estante de muñecos articulados, junto a una columna, y entonces sentí un susurro pegado a mi oreja, no le digas a nadie, ven conmigo. Se me fue el aire del susto. Me volteé y él estaba a un brazo de distancia, con una sonrisa chiquita. Por reflejo, me fui al pasillo de limpieza, agarré el primer paquete que vi, unas esponjas, y caminé rápido, sin correr. Sentía su mirada en la nuca. A mitad del pasillo vi a una señora con uniforme del súper. Me pegué a ella y le dije bajito, un señor me está siguiendo. Me pidió que no me despegara y que lo señalara. Asomé la cabeza y ahí estaba, parado en la entrada, fingiendo ver detergentes. Ella habló por radio, guardia al pasillo 9. Llegó un guardia y se puso entre él y nosotras. Le preguntó si necesitaba ayuda. El hombre se encogió de hombros y se fue hacia bebidas. El guardia lo siguió. La señora me llevó a servicio al cliente. Me dio agua y llamó a mi mamá por altavoz. Mi mamá llegó rápido, con cara de miedo. Me abrazó fuerte. No lloré, pero por dentro temblaba. Dimos una vuelta con el guardia para buscarlo. Revisaron cámaras. Preguntaron a empleados. Nada. Seguro salió por la puerta lateral. El gerente dijo que guardarían el video y que podíamos levantar un reporte. Mi mamá dio nuestros datos y nos quedamos un rato hasta que me calmé. La empleada me dijo que hice bien en pedir ayuda. Cuando salimos, el cielo estaba naranja. En el micro, yo iba callada. No dejaba de pensar en su voz en mi oído, en cómo aparecía donde yo me movía. Me pregunté por qué me eligió. No lo supe. Esa noche,
Mi mamá fue clara, nunca más me dejaría sola en un pasillo, y si algo me da mala espina, debo ir directo con un adulto que trabaje ahí. También dijo que es su responsabilidad estar siempre conmigo. Nos abrazamos y me fui a dormir, cansada pero segura. No volvió a acercarse porque no pudo. El reporte quedó hecho, todavía me asusta recordarlo, pero ahora sé qué hacer. Y cada vez que paso por ese pasillo de juguetes, camino firme y con la mano de mi mamá bien agarrada. Me prometí cuidarme y cuidar a cualquier niña que vea sola, porque una ayuda a tiempo puede cambiarlo todo. Aprieta el video que aparece en pantalla, please, nos vemos ahí. Gracias Linda por ver el video.